Ok, bueno, logré resolver el error. Le voy a explicar un poquito más o menos cómo fue que hice. Bueno, el error era ¿verdad? This action is unauthorized. Entonces, ya por aquí es una idea de lo que está pasando. No estoy autorizado. Necesito autorización. Fíjate que es una paginita, está bien bonita y todo. No es como un error, no es como una página así como de error, sino que es una página que dice código 403, ¿verdad? Y podemos preguntarle aquí qué significa el código 403 HTTP. HTTP. Va a decir que se refiere a forbidden, que está prohibido, que no tengo permisos para entrar allí. Y yo dije, pero bueno, pero es que yo todavía no he hecho nada de iniciar sesión, nada de eso, o sea, no hay nada de eso. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me vine al código, a la ruta, y cambié esto, ¿verdad? O sea, copié esto de aquí, lo cambié aquí y puse aquí return hello, ¿verdad? O sea, eliminé el controlador, la función y todo, y a esta ruta va a retornar es un hello. Entonces yo hago la prueba y funciona. Entonces ya por ahí descarto. La ruta está funcionando. La ruta está funcionando, pero algo está pasando aquí entre estos dos. Entre el archivo y el método. Ahora, el archivo aquí arriba está funcionando, el método create. Entonces algo pasa con el método store. ¿Ves? Uno va descartando así. Entonces voy a revisar el método store y me encuentro que tengo la variable request, pero también tengo esto, story country request, que es lo único diferente que tengo del método create, que no tiene nada. Entonces pruebo, descarto, borro esto y probamos y está funcionando. Entonces algo está pasando con esto. Entonces esto es algo nuevo del Laravel. Esta vez lo acabo de aprender en la nueva versión del Laravel. Y es que esta variable request, que es la que tiene todo lo que me van a enviar desde el frontend, es de este tipo. O sea, esta variable es una instancia de esta clase. Y esta clase, cuando yo la busco aquí en el código, mira, store country request está en la carpeta app http request. Este archivo se creó cuando ejecutamos php artisan make model country-a. No sé si se acuerdan. Cuando hicimos "-a", él creó el controlador, el factory, creó un policy, unas cosas, y creó este archivo que se llama story country request, que viendo un poco en la documentación, él lo que hace es autorizar. Uno decide aquí si quiere autorizar o no, en base a qué, en base a algo. Y en base a ciertas reglas, ¿ves? Entonces aquí pones, por ejemplo, que yo quiero que no sé, que por ejemplo que el nombre del país no tenga números, que no tenga puntos, comas, así. Es validar los datos que voy a recibir. Entonces tengo dos opciones. Cuando pongo aquí true, ahora sí me funciona. Tengo aquí, actualizo y me está funcionando. Entonces, claro, tengo dos opciones. O pongo el true aquí o elimino eso, pues. Elimino eso y dejo el request. Entonces, bueno, vamos a dejarlo y les pongo tarea de aprender a investigar un poco en la documentación, cómo se utiliza, para qué es el método authorize y para qué es el método rules y eso. Entonces, lo dejamos así en true y volvemos a lo que estaba diciendo, que era el método de D. El método de D pausa la ejecución. O sea, si tú tienes otras cosas aquí, perdón, tienes aquí otras cosas y otras cosas y otras cosas, no se van a leer, sino que se lee hasta aquí. Cuando el código va a llegar hasta aquí y se va a detener y va a mostrar lo que sea que esté adentro.
Entonces yo quería mostrarles lo que trae la variable request. La variable request. Entonces volvemos otra vez, registrar, y mira todo lo que trae. Trae muchas cosas. Trae la dirección IP de quien está enviando la petición. Trae cuando si envían archivos, trae los archivos. Trae datos relacionados al servidor. ¿Eh? Por ejemplo, la dirección IP, si es el método POST. Todo un pocotón de... Mira, la plataforma desde donde se hizo la petición era macOS, o sea, da bastantes datos interesantes. Y aquí hay muchas cosas que pueden revisar ustedes después. Entonces, pero lo que a nosotros nos interesa es el request. Dentro del request está el nombre del país, que es lo que necesitamos para guardarlo en la base de datos. Está el nombre del país y está un token que lo utiliza Laravel tras cámaras cuando colocamos arroba ccrf. Yo le había puesto esto creyendo que era eso, pero no era eso. Y arroba ccrf lo que hace es colocar un token. Míralo aquí. Es un input de tipo hidden cuyo nombre es piso token y el valor es un token que el mismo Laravel lo coloca, y es como para identificar este formulario y para Laravel saber que este formulario es de él, desde su proyecto y no desde otra página maliciosa que quiera enviar datos maliciosos. Son cosas de seguridad que bueno, que también tiene Laravel ahí tras cámara y muchos otros frameworks. Entonces bueno, es importante agregar en el formulario arroba ccrf. Y bueno, tenemos aquí el input de tipo texto que está enviando el nombre del país, ¿verdad? Entonces lo recibimos allá. Podemos hacer también, por ejemplo, así. All, ¿verdad? Request all. Y cuando hacemos, solamente nos muestra lo que nos interesa, lo que viene en la request, el token y el nombre del país. Y si queremos acceder al nombre del país, entonces podemos poner una opción es así, get. Una opción es así, ¿verdad? Dice A. Otra opción es directamente sin el get, ¿verdad? Así, para el request y el nombre de la variable que pusimos aquí, ¿verdad? Entonces es lo mismo, A. Y entonces bueno, con eso vamos a registrar nuestro primer país, al fin. Ok, vamos, ahora sí. Entonces, primero creamos una instancia de la clase país, new country, ¿verdad? Y ahora acabamos de crear un registro, pero en memoria, todavía no está en base de datos. Creamos un registro. Ahora, a ese registro, este registro representa la tabla en la base de datos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces vamos a acceder a la propiedad de esa tabla. Countries. Tenemos el nombre. Entonces vamos a ponerle aquí nombre. Y el nombre va a ser esto que me enviaron por aquí. Y en memoria, ahora el nombre que nos enviaron ahora está dentro del registro país. Y para finalizar, para realizar el guardado en la base de datos, hacemos save. Que todo esto fue lo que nos puso ChatGPT por aquí. Aquí. Fíjate que como este ChatGPT es de hasta el 2021, entonces fíjate que él está usando no usa el store que nosotros vimos, ¿verdad? Sino que usa este request en el método de store, que viene de aquí. Illuminate HTTP request. Si autoriza, no nos va a dar el error del que nos daba story country request.
y, y aquí él hace la validación es aquí. Claro, me imagino que en versiones nuevas dijeron, no, vamos a hacer estas validaciones directamente en otra clase aparte, como para que se vea más limpio. Entonces, pero aquí ChatGPT lo hace aquí en esta parte, valida que el nombre que esté requerido, que sea único en la tabla countries, en el campo name, y esto lo pueden ver en la documentación, cómo validar los campos que vienen antes de guardarlos en la base de datos. Aquí lo están guardando de otra manera, ¿verdad? Es diferente a la que yo estoy haciendo aquí. Esta es otra manera. Mira, aquí aprendamos. Se pone el modelo, create, paréntesis, y adentro se abre llaves, como si fuera un array, y se pone los campos de las columnas de la tabla. En este caso sería nombre. Y el valor que viene de la request. Mira, otra forma de acceder con input. ¿Ves? En lugar de esto, están poniéndole así. Así. Input. También sirve. ¿Viste? Sirve sirve el get, sirve así. Los tres sirven para acceder al dato que nos enviaron desde el formulario o desde el frontend. Y lo asignamos aquí y hacemos el método save y se guarda. Aquí no hacen el método save, sino que de una vez registra. Y después de que hace el guardado, entonces aquí hace una redirección. Nosotros no vamos a hacer esa redirección. Vamos a... sí, puede ser. Vamos a detener la ejecución aquí y ver qué tiene país después de que ya se guardó en base de datos. Entonces yo voy a poner aquí, mi base de datos no tiene nada, ¿verdad? Actualizo, no tiene nada. Y vamos hacia atrás, ponemos aquí Colombia y le voy a dar en registrar. ¡Pum! Entonces nos acabamos de detener en el DD, donde lo puse aquí, DD país. Y dice que en atributos tenemos el nombre. Estos son los atributos de la variable país. Fue actualizado tal día, tal fecha. Fue creado tal día, tal fecha. Y este es su ID 1. Y cuando vamos a la base de datos, ahí está. Lo logramos. Su ID y el país. Entonces, bueno, ahora que ya aquí terminó todo, podemos devolver un mensaje, devolver un true, devolver si estuviésemos trabajando con frontend, devolveríamos una respuesta en formato JSON. Sería return response en formato JSON, un array, y aquí reformamos, no sé, por ejemplo, message. Aquí ponemos agregado exitosamente con el ID y esto, país ID, pero más no, punto en PHP, punto para concatenar. Entonces, bueno, aquí va a decir, nos va a retornar la respuesta. Por ejemplo, Italia. Un problema de sintaxis esperando punto y coma. Aquí me faltó el punto y coma. ¿Se guardó? No se guardó. Le vamos a actualizar y me retorna la respuesta en formato JSON, que tiene el mensaje agregado exitosamente con el ID 2. Agregado exitosamente con el ID y el ID de país después de haber sido guardado en base de datos. Entonces, bueno, ya vimos cómo se creó el país. Ya creamos el país. Ahora podemos crear ciudades. Vamos a crear una ciudad. Entonces aquí voy a hacer esto.
Ya se está creando el país correctamente. Listo, nos queda limpiecito otra vez. Volvemos a la zona segura. Todo funcionando, todo bien. Y vamos ahora con otras rutas para hacer lo mismo, pero con ciudad. Entonces copiamos esto. Aquí sería cities. El controlador sería city. Y hay que importarlo arriba. City. Voy a borrar este comentario de aquí. Ok. Entonces, el método va a ser igualito. El create. Ahora en city controller. Estamos en city controller. En el método create vamos a retornar la vista que venga de la carpeta views cities create. Vamos a crear esa vista. Resources, views, cities, slash para crear la carpeta. El archivo va a ser create.blade.php. Tendríamos otro formulario como este, ¿verdad? Pero la ruta de guardado va a ser cities, nombre de la ciudad. Aquí va a ser nombre de la ciudad. Obvio, no vayan a estar poniendo esas cosas en español cuando estén trabajando en la vida real. Ponen, por ejemplo, city name o solo name, es suficiente. Estoy poniendo eso para que se entienda que se diferencie, porque a veces no es. Yo cuando veía los videos en YouTube, pero ¿será este o será este? Bueno, entonces esto se va a enviar a cities.store. Vamos a crear ese método store. Aquí copiamos en el método store. Muy importante que este store city request nos retorne autorizado, que no nos dé el error otra vez. Y aquí ya no sería country sino city. ¿Verdad? Con C mayúscula, ojo, porque estamos haciendo referencia al city que viene del modelo. Y aquí en city entonces necesitamos guardar. Entonces aquí va a estar interesante. Aquí va a estar interesante. Vamos a comentar esto por ahora. Ponemos aquí td request. Ahí, por ahora, cuando llamen a esta ruta, vamos a mostrarles lo que estén enviando. Entonces vamos a ir a cities create. Ok. Ahora aquí yo voy a agregar la ciudad, pero quiero agregar un selector para seleccionar el país al que pertenece esa ciudad, ¿cierto? Entonces me vengo a la vista, vamos a buscar la vista. Cities create. Y voy a agregar otro de estos aquí, pero en lugar de input va a ser un select, ¿verdad? Y necesito aquí las opciones, ¿cierto? Entonces el nombre del selector va a ser el nombre, o más bien ID nombre del país. Y las opciones, no sé, por ejemplo, Italia, Colombia, ¿verdad? Y aquí el valor, lo que pongamos aquí es lo que va a llegar allá al backend. Italia, Colombia. La va a llegar con este nombre de variable y con este valor el que seleccione. Seleccione. Aquí vacío.
disable, disable y selected. A ver cómo se ve, estoy medio inventando ahí. Ajá. Esto es para seleccionar, no puedes seleccionar selecciones. Voy a quitarle este selected. Ajá. A ver. Exacto, selecciones. Entonces, Italia o Colombia. Entonces yo pongo aquí Pasto, pongo Colombia. Cuando envío, voy a recibir el nombre de la ciudad, Pasto, y el nombre del país, Colombia. Pero yo necesito es guardar el ID del país, no el nombre del país, sino el ID del país que ya está registrado. Esa sería una forma. Otra forma sería, aquí dentro del método store, recibir el nombre del país, buscar el país en la base de datos que se parezca a ese nombre. Entonces poner if, si se encuentra el país, entonces usarlo para guardar la ciudad. Si no se encuentra, entonces devolver un mensaje de vuelta que diga el país no se encuentra. O crearlo, en lugar de responder el mensaje, crear el país con ese texto que enviaron y crear la ciudad con el ID de ese país que se creó. Podemos hacer muchas cosas, ¿ves? Eso es lo que hace el backend. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a llenar esto con lo que tengo en la base de datos. Voy a llenar esto con lo que tengo en la base de datos. Y entonces aquí pondría el ID del país y el nombre del país que tengo en la base de datos. Para hacer eso, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a la ruta que nos devuelve esta vista, que sería aquí en Create, ¿verdad? Cuando llaman a esta ruta, se retorna esta vista. Entonces aquí vamos a buscar los países. De esta forma obtenemos, hay que importarlo. De esta forma obtenemos los países en memoria y ahora vamos a enviárselos a la vista. Se lo enviamos después de aquí el texto, una coma y abrimos llaves. Sería así. Perdón. Así y así. Y va a tener este nombre, $countries. Y ahora podemos acceder a esta variable countries en la vista. Vamos, se lo voy a demostrar así, deteniendo la ejecución y mostrando los países. Entonces cuando vayamos a la vista, esta es la vista Cities Create. Y Cities Create trae la variable countries y trae dos registros en este momento, 1 y 2, que son los dos registros que tengo aquí, Colombia y Italia, que está aquí. Atributos, nombre Colombia y el segundo nombre Italia. Entonces con esta variable vamos a llenar esto. Entonces podríamos poner, por ejemplo, así, para hacerlo fácil. Así, abrimos llaves y ponemos countries 0 para hacerlo fácil, y countries 1. Country 0 nombre y el segundo nombre, ¿verdad? Entonces quitamos esto, actualizo y aquí está Colombia, Italia. Y aquí tengo que colocar el ID de ese, ¿verdad? Entonces abrimos aquí llaves y sería el ID.
y esto aquí. Con el 0 accedo al primer registro de esta variable, que es una colección, y con esto accedo al ID que está dentro de esa, el ID y el nombre. Entonces de esa forma, si inspeccionamos aquí, dentro del select tengo el nombre del país y el ID del país, y ese ID es el que voy a enviar con este nombre al backend para guardarlo. Entonces esta es una forma de hacerlo. Vamos a hacerlo con el for each, con un for. Vamos a hacerlo con un for. Entonces aquí pondríamos arroba for each. Este es un for gracias a este nombre que le pusimos aquí, .blade. Por eso no le pusimos .html, sino que le pusimos .blade.php para poder agregar PHP aquí adentro. Entonces llamamos a esta función countries as country, plural as singular, y aquí adentro ponemos un solo option. Entonces esto iría así y esto iría así, y aquí tendríamos el for each, y por cada país dentro de estos países se va a pintar un option con el nombre y con el ID, y actualizamos y tenemos el mismo resultado. Entonces ahora sí, vamos a guardar nuestro país, nuestra ciudad, Bogotá. Bogotá es el nombre de la ciudad y 1 es el ID, no es nombre del país, es el ID del país. ID del país. Actualizamos. Pasto. Nombre de la ciudad, Pasto. ID del país, 1. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a guardarlo en el método store, que es donde estamos mostrando lo que viene. Entonces lo primero que hacemos es crear la instancia de la ciudad. Después el nombre va a ser el nombre de la ciudad. Y aquí el country ID, ¿se acuerdan? El country ID es este, ID del país. Country ID del país. Luego hacemos el método save y luego respondemos con un mensaje que diga agregado exitosamente con el ID tal. Agregado exitosamente. ¿Cómo es que era? Creo que era con numeral. No. ¿Cómo es que se concatena en PHP? Además de usar el punto. A ver si me voy a entender. No es eso. No, es como agregar una variable dentro de las comillas. Dólar tal. Ya. Es dólar. Así, dólar city nombre. Dólar city nombre. Aquí se va a poner el nombre de la ciudad. Agregado exitosamente la ciudad tal con el ID tal. No necesitamos poner ese punto ahí. Agregado exitosamente la ciudad tal con el ID tal. Entonces vamos a hacer la prueba. Actualizamos. Ponemos aquí Bogotá. Registrar. Agregado exitosamente la ciudad de Bogotá con el ID 1. Bravo. Vamos a revisar aquí. Cities 1. Bogotá.
Muy bien, y el country ID es Bogotá. Y al hacerle clic aquí, me lleva a el país al que pertenece. Y ya tenemos nuestra base de datos relacional. Bueno, en el próximo video entonces seguimos con, ya tenemos ciudad, ya tenemos país, y nos faltaría ahora dirección, address. La dirección va a tener un ciudad ID, podría tener el país ID o podría no tenerlo, pues el país podría estar aquí. La ciudad pertenece al país y la dirección pertenece a la ciudad, así. Vamos a hacerlo así. Entonces, siguiente video, dirección. Chao.